Bienvenidos a Desvendando Noticias. Hoy les traemos la tercera parte de la serie La glaciación. Para aquellos que no han visto parte 1 y 2, recomendamos verlas para tener una mejor idea de lo que están analizando estos tres científicos. Este fue un programa de más de 2 horas que tuvo lugar en octubre de 2009, un programa que lo hemos dividido en partes. Como referencia, 2009 fue el año del mínimo solar anterior, el inicio del siglo 24. Fue también año de la pandemia de la gripe porcina. Y a nivel de climas, estos investigadores estaban analizando hacia dónde se dirigía la tendencia climática. Bob Felix, el cual ya falleció, dedicó un tiempo considerable a investigar el clima y el tiempo, las extinciones, las inversiones magnéticas y las edades de hielo, y junto a él, el meteorólogo Joe Dalio y el climatólogo Dr. Tim Ball también se unen para brindar una perspectiva más amplia sobre el clima y el tiempo. En la parte 2 se analizó los ciclos de Milankovitch y la inversión de polos, de la cual dimos nuestra interpretación de que esta inversión de polos se podría dar en el cielo en lugar de la superficie de la Tierra. También hablamos de que el tema de los satélites es cuestionable y que la única agenda que sobresale es la centralización de los datos del clima para un mejor control y manipulación de la información del mismo. Para esta parte 3, los tres científicos le darán un énfasis al tema del CO2, de cómo se originó la narrativa del mismo y cuál es su rol en el clima. También revelarán cómo la comunidad científica es intimidada para mantener el silencio, aún sabiendo que los datos muestran que la actividad humana no es la causante de las oscilaciones climáticas de caliente a frío o viceversa. La parte 3 cierra cuando analizan el escenario que significaría una glaciación o mini glaciación, usando como ejemplo lo que sucedió hace 400 años. Así que sin más preámbulos, acá el programa y luego comentaremos para cerrar. Dicen que estamos en el ciclo solar 24 y que están observando erupciones solares. El primero comienza con Galileo en 1610, pero no están numerados hasta 1735, creo que sí. Y comenzando con eso es el número 1 y ahora estamos en el ciclo 23 y se supone que vamos al 24. Solo quiero hacer un comentario rápido al comentario de Bob sobre ciclos en ciclos en ciclos. Hubo una conferencia en Varsovia en 1990. Los científicos argumentaban que todo es cíclico, es solo que hay una complejidad de ciclos para separar a cualquiera. Y los rusos también han trabajado mucho en los ciclos del clima que afectan a las economías. Por ejemplo, el ciclo condrativo. Pero el mundo occidental estaba argumentando, no, estaban en la teoría del caos. Que no, nada de esto es cíclico, nada de esto es predecible y es solo un caos. No se puede asumir porque tiene una correlación. No se puede simplemente decir porque, bueno, hay más manchas solares y las temperaturas son más altas. No puedes asumir que son causa y efecto, ¿de acuerdo? Que las manchas solares están provocando que las temperaturas cambien. Todo lo que se puede hacer es, digamos, ver que hay una alta correlación, pero eso no es necesariamente causa y efecto. Este es el tema del que pasé horas hablando con mis estudiantes, dándoles ejemplos. Y el clásico que está dando vueltas ahora es, ¿sabes que hay una correlación muy alta entre la obesidad y la Coca-Cola Light? Porque los mayores bebedores de Coca-Cola Light son personas obesas. Pero ya sabes, quiero decir, simplemente no puedes establecer una relación de causa y efecto como esa, y ese era el problema con los datos de las manchas solares. Pero ahora, a partir de 1991, había un par de tipos con los nombres de Christensen y Sensmark, salieron con esa cosa de nube cósmica de la que Joe estaba hablando, y sabemos desde hace mucho tiempo que hay más nubes que partículas en la atmósfera para crear las nubes. Y luego esta idea de que eran rayos cósmicos que llegaban a la parte inferior de la atmósfera. Y ese fue un mecanismo ahora que el IPCC rechazó porque dijeron que bueno, no está probado, no salió a tiempo. En el último informe solo recibieron algunas líneas dirigidas a eso, y eso es todo. Pero si lo pensás bien, la nube está actuando como una pantalla en el invernadero, y todo el mundo está entendiendo de qué se trata el invernadero. Bueno, la capa de nubes actúa como esa pantalla, por lo que bloquea la luz del sol y enfría la tierra, o, si no está allí, el sol entra y calienta la tierra. Así que ahora tenemos un mecanismo legítimo. ¿Por qué el enfoque está en el carbono? Y luego traemos a los otros invitados también. Pero ¿cuál es la preocupación por el carbono? ¿De dónde vino? Cuando leí en tu libro que el carbono es más pesado que el aire, me dejó completamente alucinada. Entonces, ¿cómo es posible que estemos enfocados en cobrar impuestos a las personas por el carbono cuando es orgánico y es más pesado que el aire y está en todas partes? No lo entiendo. Sí, recuerdo haber dado una charla en Coeur d'Alene hace un par de años y este viejo químico se paró en el escenario y preguntó a alguien allí si recordaba su tabla periódica y les recordó que el CO2 es más pesado que el aire. Entonces, ¿cómo diablos puede estar elevándose hacia el cielo y creando estos problemas de los que estás hablando?
De hecho, este último verano estuve de visita en Chicago y fui a visitar el Museo de Ciencia e Industria. Y en el Museo de Ciencia e Industria tienen una reproducción de una mina de carbón, porque hay mucho carbón que se ha descubierto en Illinois. Así que tomamos este viaje en ascensor, supuestamente hacia la mina de carbón, y luego cuando salimos del ascensor de la mina de carbón, había alguien allí para darnos una explicación en seguridad. Y una de las cosas que tenían era una de esas jaulas anticuadas para canarios, que tendrían las minas de carbón porque los canarios tienen pulmones tan pequeños y si algo andaba mal en su suministro de oxígeno, el canario sería el que muriera y les avisara para salir de allí. Bueno, están atentos al monóxido de carbono, pero una de las cosas importantes de las que esos canarios también podían advertirles era el dióxido de carbono, que apesta, así que es increíble que estemos preocupados por eso. Creo que todo tiene que ver con los gobiernos locales, no creo que tenga nada que ver con el clima, y esta es mi opinión personal, pero creo que esto tiene que ver con tomar el control de nuestras vidas. Creo que el tema del tope y el comercio del que están hablando podría llamarse más apropiadamente control e impuestos. Entonces para mí tiene que ver con el control y el poder, nada que ver con el clima, más que ellos pueden escabullirnos por nosotros. El mundo entero, casi todo el mundo, todos mis defensores de activistas, defensores ambientales, he sido una defensora del medio ambiente, está bien, durante años, y estaba segura de lo que estábamos haciendo. En serio. Ahora, quiero decirles esto a ustedes. Nadie puede culpar a las personas que están molestas y quieren algo mejor para la Tierra, o las personas que están conectadas al planeta y quieren deshacerse, entre comillas, de este enemigo llamado carbono. Pero la cuestión es que es un enemigo creado o mal comunicado porque el carbono no es nuestro enemigo y el porcentaje de él con el que tenemos algo que ver es como del 1 al 2%. No es tan alto. Creo que en nuestra atmósfera, si tomas todo el CO2, si pudieses comparar nuestra atmósfera, digamos, con un estadio de baloncesto con capacidad para 10.000 personas, el dióxido de carbono equivaldría a 4 asientos en ese estadio. Eso es impactante. Entonces, ¿cómo se formó el IPCC? En primer lugar, tenemos que aclarar a los oyentes que el carbono y el CO2 son dos cosas diferentes. El carbono es un sólido, el CO2 es un gas. Y este es uno de los juegos que jugaron, crear esa confusión, ¿de acuerdo? Y hablamos de huellas de carbono y demás. Bob está hablando correctamente del CO2, ¿de acuerdo? Y el CO2 se presenta como un gas de efecto invernadero y es menos del 4% del total de gases de efecto invernadero. Lo que la mayoría de la gente no sabe, y tiene razón en que es, ya sabes, más denso que el aire, pero asumen que se mezcla uniformemente en toda la atmósfera y así sucesivamente. Y lo mencioné anteriormente en uno de mis comentarios al respecto. Ahora, la pregunta que sigo haciendo a la gente y que estás insinuando es, ¿por qué se ha convertido en el foco de atención? Y creo que se remonta a la declaración de Maurice Strong hace 30 años. Maurice Strong, canadiense, fue el asesor del secretario general de la ONU y ganaba mucho dinero como industrial. Y luego decidió que el problema, y esta es su frase de hace 30 años, el problema del planeta son las naciones industrializadas y no es nuestra responsabilidad deshacernos de ellas. Y quiero que los oyentes piensen en cómo harías eso. Bueno, si consideras que las naciones industrializadas son impulsadas por combustibles fósiles, para apagar esos motores o los motores de esas naciones entonces tenés que cortar el flujo de energía. Pero si haces eso, la gente gritará de inmediato. Pero si puedes demostrar que el subproducto de esas naciones industrializadas está destruyendo el planeta a través del cambio climático y el calentamiento global, etc., entonces puedes convencer eficazmente a la gente de que deje de usar los combustibles fósiles, lo que incluso elimina efectivamente a las naciones industrializadas. Así que Maurice Strong y él fueron desafiados por Elaine Dewar, y puedes leer sobre esto en su libro The Clock of Green. Es un libro maravilloso porque se propuso escribir un libro alabando a los líderes ambientalistas en Canadá, y en su investigación descubrió que estas eran personas que, ya sabes, tenían una agenda política y eran muy egoístas y todo lo demás. Pero bueno, Maurice Strong, cuando ella le dijo, ¿por qué no te metiste en política para cambiar las cosas si crees que era un problema? Dijo que no se puede hacer nada como político. Voy a la ONU, donde puedo obtener todos los fondos que quiero y donde no tengo que rendir cuentas a nadie. Y creó el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, del cual surgió el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Una de mis experiencias, he trabajado en comisiones compartidas y he estado en comisiones de investigación. La forma en que los políticos controlan las comisiones de investigación está en los términos de referencia.
Y si miras los términos de referencia del IPCC, lo primero que dan es la definición de cambio climático, y efectivamente los limita a mirar solo los cambios climáticos debidos a causas humanas. Y si miras a cualquiera de sus informes, dicen bien cuáles son los principales forzamientos, cuáles son las cosas que provocan el cambio climático. Todos los forzamientos que enumeran son de origen humano y ni siquiera hablan de las fuerzas naturales del clima. Hemos hablado mucho aquí sobre el sol, bueno, que ni siquiera incluyen el efecto Milankovitch. No está en sus modelos computarizados y sin embargo sabemos que es uno de los principales mecanismos del cambio climático a largo plazo y de hecho año tras año. Así que Maurice Strong lo redujo al CO2 por esa razón y es por eso que se ha convertido en el foco en todo el mundo. Y por supuesto los políticos lo han aceptado. Al Gore en particular. Esa es la razón por la que una pequeña verruga marrón en el cuerpo climático se ha convertido en el foco de atención. ¿Cómo podrían otros científicos en todo el mundo? Entiendo en tu sitio, Bob, de Ice Age Now, que dijiste que 31.000 científicos no aceptan el calentamiento global o el calentamiento del CO2, o como causa del calentamiento. ¿Cómo puede un científico abordar algo que, por definición, ya está sesgado en su definición? Los términos de referencia están atando las manos del descubrimiento real. ¿Cómo es posible que los científicos se puedan despertar todas las mañanas así? Puedo darles un pequeño microcosmos de respuesta allí. En el estado de Washington, el climatólogo estatal, bueno, para empezar, los políticos dijeron que la capa de nieve en las cascadas ha estado bajando debido al calentamiento global antropogénico. El climatólogo estatal del estado de Washington no estuvo de acuerdo con eso, los políticos lo despidieron. En Oregon, el climatólogo estatal dijo que ningún ser humano está causando esto, es un ciclo natural. Los políticos lo despidieron. En el estado de Delaware, el climatólogo estatal, quiero decir, es climatólogo. Para eso le pagaron. Dijo que no son los humanos. Lo despidieron. En Virginia, Patrick Michaels, climatólogo que ha escrito libros sobre climatología, dijo que no, los humanos no están causando esto. Los políticos lo despidieron. Bueno, cuando sos científico y ves que despiden a tu jefe, ¿qué vas a hacer? Te vas a callar. Y creo que estas personas están siendo intimidadas. Más que intimidadas, quiero decir, su propio sustento está amenazado. Así que puedo entender cómo los científicos que no están de acuerdo no hablan. E incluso los que hablan entonces son marginados o despedidos, o son llamados locos, o son llamados marginados. El Dr. William Gray en Colorado es el principal perseguidor de huracanes del mundo. Ha estado haciendo esto durante 40 años. Y él lo llama una estafa total y por eso lo está marginando. Para mí así es como está sucediendo. Creo que es una lástima absoluta. Solo para apoyar lo que dice Bob. Y yo mismo he pasado por esto, y solo tenés que buscar en Google mi nombre y verás ataques personales contra mí. Pero creo que por eso esto es un contexto mejor o más amplio, y es importante. La ciencia funciona creando teorías e hipótesis. Y luego lo que sucede es, esas se basan en suposiciones, entonces lo que sucede es que otros científicos que son escépticos, porque todos los científicos son escépticos, desafían esa teoría y la prueban. Y si la teoría se sostiene, entonces en algún momento se convierte en ley. Pero lo que sucedió en este caso fue que salieron con esto y ya hemos escuchado el término teoría antropogénica del calentamiento global, AGW, que salieron con esta teoría y dijeron que el CO2 es un gas de efecto invernadero que atrapa el calor. Si aumenta, la temperatura de la Tierra aumentará y lo hará. La cantidad de CO2 aumentará porque los humanos se están poniendo más en la atmósfera. Eso se convirtió en un hecho casi de inmediato y Richard Lindzen, hace muchos años, el profesor Alfred Sloan de meteorología del MIT hizo el comentario hace años en Discovery Magazine que el consenso se alcanzó antes incluso de que la investigación hubiera comenzado. Bueno, cuando algunos de nosotros llegamos y comenzamos a cuestionar e intentamos hacer la investigación, fuimos inmediatamente marginados como se acaba de identificar. Pero hay otros factores involucrados con esto y entiendo, quiero decir, que hablé en Winnipeg, en Canadá, hace un tiempo y 3 científicos del gobierno se acercaron después y dijeron, estamos de acuerdo con usted, pero tenemos miedo de decir algo. Ahora podrías decir bien, ¿dónde está tu coraje? Es una sociedad libre, pero entiendo que la gente tiene hipotecas, tiene, ya sabes, hijos, familia. Pero hay otra parte interesante de esto, Kim, y es que muchos científicos me han dicho, mira, no estoy de acuerdo con el tema del calentamiento global, pero en el momento que lo digo me tildan de conservador o loco de derecha. Y soy socialista, o soy de izquierda o soy demócrata y no quiero que me clasifiquen políticamente de esa manera. Así que nuevamente mantienen la boca cerrada, pero como se acaba de hacer el comentario, se aplica el término intimidación. Han bloqueado efectivamente el método científico, pero por supuesto, la otra cosa a la que se enfrentan es que la ciencia ha continuado a pesar de eso muy lentamente.
Y por supuesto, toda la evidencia que se presenta muestra que la teoría simplemente no es correcta. Y es por eso que ahora están luchando para sacar datos y tratar de convencer a los políticos antes de que lo abandonen, y abandonaron el acuerdo Kioto, que se extinguirá en breve. Así que esa es su historia y es por eso que el CO2 se convirtió en el foco de atención. Hay un tratado internacional, como todos sabemos, que está a punto de firmarse en Copenhague en diciembre de este año, que si se firma cambiará la faz de la vida de la Tierra para todos nosotros, creando impuestos y huellas, regulación, monitoreo y sanción. Mi pregunta es la siguiente. Leí el libro de La verdad incómoda. ¿Cómo podría un libro como ese, con un supuesto modelado por computadora, y vi la película, cómo podría estar tan mal algo elaborado? ¿Cómo podría construirse eso como ciencia? Bueno, por supuesto que no era ciencia. Lo único que tenés que darle a la película de Al Gore es que es una excelente pieza de propaganda. Merecía el Oscar porque es de la tierra de la fantasía, pero no merecía el premio Nobel porque la semana antes de que Gore obtuviera el premio Nobel por esa película, un tribunal del Reino Unido dictaminó que hubo 9 errores importantes y que la película tenía un sesgo político, y obviamente es posible que el comité del premio Nobel no haya visto el resultado de ese informe judicial, pero toda la información que el tribunal utilizó para llegar a esos fallos estaba disponible en la red. Claramente el comité del premio Nobel no hizo sus deberes y tomó una decisión política, y por supuesto lo han hecho ahora con Obama obteniendo el premio Nobel. El modelado en computadora está en el centro de todo porque, por supuesto, los modelos computarizados se han convertido en la pesadilla tanto de la economía como de la ciencia climática y de muchas otras ciencias. Bueno, vi la introducción de modelos y modeladores que se hicieron a cargo de todas las conferencias sobre el clima y dominaron a todos porque, bueno, sabemos mejor, tenemos modelos que muestran esto y los otros modelos simplemente no funcionan. No se puede modelar la complejidad que es el sistema de la Tierra o el clima, y no tengo ningún problema con ellos usando los modelos en el laboratorio. En esta universidad está bien, pero en el momento en que haces público el resultado de tus modelos y decís, no, esto es exacto, esto es predecible, y esto se convierte en la base de la política, entonces entra en juego un conjunto completamente diferente de responsabilidades, y estas simplemente no han sido abordadas. Absolutamente basura en basura es lo que dicen, y Tim mencionó que el factor solar se minimiza en el modelo. De hecho, en la última generación, en el informe más reciente del IPCC, degradaron el factor solar en un factor de 7, basándose en un solo artículo con un modelo no probado que mostraba que el Sol no era tan importante como pensaban originalmente, y ciertamente continuaron con su CO2. También incorporaron en el modelo muchos de los que llamamos retroalimentaciones positivas, y esa es realmente la clave para producir el calentamiento extremo en 100 años, que algunos de los modelos producen 10 o 14 grados. No es el CO2 lo que produce el calentamiento, sino las suposiciones que hacen que con un poco de calentamiento se obtiene un poco más de vapor de agua. Con un poco más de agua, tal vez tenga más convección o tormentas eléctricas en los trópicos, más nubosidad alta que bloquea más y atrapa más calor, y el calor de la Tierra se acumula cada vez más. Y se ha encontrado con los satélites y con los globos meteorológicos que ese calentamiento en los trópicos no es el aire, que la retroalimentación no es positiva, sino negativa, lo que hace que el calentamiento del CO2 sea mínimo, y por eso los modelos están fallando. Es por eso que las temperaturas han bajado durante 8 años cuando el modelo dijo que iban a subir, incluso cuando el CO2 ha seguido aumentando. Bueno, lo que está sucediendo con los modelos en computadoras se basa en la misma teoría, que si aumenta el CO2 en la temperatura de la atmósfera, la temperatura aumentará. Pero aquí está la dificultad. En cada registro que tenemos de cualquier periodo de tiempo y de cualquier duración, la temperatura aumenta antes que el CO2. En otras palabras, los niveles de CO2 están siendo impulsados por la temperatura, no al revés. Entonces la suposición más fundamental en este modelo de computadora es incorrecta, lo que explica en parte por qué cada pronóstico que han hecho con esos modelos de computadora, y tratan de evitar el problema diciendo, bueno, no hacemos predicciones de pronosticadores, son escenarios. Pero independientemente de ello, el público los toma como predicciones, pero todos se han equivocado y sin embargo continúan usándolos para afirmar que ese es el futuro. Eso es exactamente correcto. Este es Bob. Ya sabes, Kim, habías mencionado la película Inconvenient Truth. En esa película tienen un gráfico que muestra el aumento de los niveles de CO2, y luego debajo tiene otro gráfico que muestra el aumento de las temperaturas. Y parece que uno es, ya sabes, que el aumento de los niveles de CO2 está impulsando la temperatura. Creo que fue la primera parte de esa película donde me di cuenta de lo impulsada por la propaganda, que es qué mentira era, porque si colocas esos gráficos uno encima del otro, encontrarás que los niveles de CO2 aumentan después del calentamiento.
En otras palabras, en el pasado, durante los últimos millones de años, como dijo Tim, los niveles de CO2 son el resultado del calentamiento, no la causa. Exactamente al revés. Ok, Bob, cuando el registro del núcleo de hielo, que es el que más se usa, muestra que la temperatura en el CO2 aumenta en consecuencia o en su lugar, cuando salió por primera vez, Justel, los científicos franceses que produjeron eso e hicieron el núcleo de hielo en trabajo dijeron, se veía tan bien, que inmediatamente se apresuraron a juzgar. Ahora si vas y miras ese gráfico, tenés 400.000 años de registro comprimidos en una página, por lo que tenés menos de 4 pulgadas de largo y luego, lo que no sabes, la mayoría de la gente no sabe, es que se han suavizado los datos sin procesar con un promedio móvil de 70 años, de modo que se elimina gran parte de la variabilidad. Y como dije, el productor original de ese gráfico dijo no te apresures a juzgar, pero debido a que encajaba con la teoría de que el CO2 es el problema y los humanos lo están causando, se apresuraron a resolverlo. Es interesante ahora que todo el mundo está de acuerdo en que ese registro del núcleo de hielo, la temperatura cambia antes del CO2. Pero nuevamente, esos pocos científicos que están impulsando esto y están particularmente asociados con el IPCC y la Unidad de Investigación Climática de la Universidad de East Anglia, no están diciendo esas cosas. No están ahí diciendo, bueno, mira, la película de Al Gore tiene todos estos errores. Sin embargo, deben de saberlo, así que es lo mismo que cuando James Hassan apareció en el comité del Senado de Gore en 1988 y dijo, ¿sabes? Estoy 99% seguro de que los humanos son la causa del calentamiento. Ningún científico diría simplemente el 99% y le dijo a Steven Schneider después de la reunión que tal vez no debería haber dicho eso, pero no regresó y le dijo eso a Gore y tampoco se corrigió. Entonces esta es la dificultad de la que hablamos antes de que los científicos estén en silencio. Pero los que son el verdadero problema son los 42 o 43 que el profesor Weckman identificó en su informe de su investigación del palo de hockey, que todos publicaron juntos y claramente todos están revisando el trabajo de ellos mismos. Y una de las cosas que noté hace varios años que no pude entender, ¿por qué lo ponen como la gran cosa revisando sus journals? Porque hay una gran cantidad de basura publicada que ha sido revisada entre ellos. Bueno, ahora sé por qué. Fue porque sabían que estaban revisando las cosas entre ellos y nadie podía verificarlas, porque los editores no revelarán el nombre de quiénes son los revisores. Pero Weckman en su informe, es el informe más asombroso que jamás he visto escribir en un científico, básicamente dijo que esto es lo que estaba sucediendo. Así que, en cierto sentido, los hechos son que no hay calentamiento global, que sea lo que sea que esté ocurriendo con el clima, no podemos hacer nada al respecto y que la Tierra se enfría. Este fue el argumento hasta 1998 de que la Tierra se estaba calentando, pero se calentó. El calentamiento a más corto plazo comenzó alrededor de 1980 hasta el 98. Antes de eso se enfrió del 40 al 85 aproximadamente. Se enfrió y luego, antes de eso, de 1900 a 1940 se calentó. Y me gusta decirle a la gente que he vivido 4 ciclos climáticos y espero vivir un par más. Pero cuando decís, bueno, la Tierra no se está calentando, depende del tramo del disco que elijas elegir. Ahora puedes hacerlo y decir bien, como Bob está hablando. Estamos a 22.000 años del pico de la última edad de hielo. Así que realmente se ha estado calentando durante los últimos aproximadamente 18.000 años, pero ha habido periodos significativos de enfriamiento en las pequeñas edades de hielo de las que Bob habló. Por eso hay que tener mucho cuidado. Lo que puedes decir, y esto es lo más correcto, es que cualquier cambio de temperatura, ya sea más frío o más cálido, no tiene nada que ver con la actividad humana. Ese es el punto crítico aquí. Y cuando llegan y luego, como me dicen, oh, sos, ya sabes, un escéptico del calentamiento global, y yo digo que sí, bueno, todos los científicos deberían ser escépticos. Y era escéptico sobre las predicciones del enfriamiento global en los años 70, como lo soy sobre el calentamiento global en los 90. Luego dicen, bueno, sos un negacionista del cambio climático. Bueno, pasaron del calentamiento global al cambio climático porque la evidencia no estaba de acuerdo con ellos. Pero aquí hubo enfriamiento desde el 2000 hasta el presente, pero los niveles del CO2 continuaron aumentando en contradicción con su teoría, por lo que cambiaron el objetivo al cambio climático. Y luego dijeron, oh, sos un negacionista del cambio climático, con todas las connotaciones del holocausto de eso. Y me nombraron así por primera vez en el Times de Londres hace unos 6 años. Y sigo señalando a la gente que soy cualquier cosa menos un negacionista del cambio climático. Toda mi carrera he estado tratando de enseñarle a la gente cuánto cambia el clima, y creo que eso es una de las cosas críticas que debe comprender el público. Han sido educados para una visión del mundo que cambia gradualmente durante largos periodos de tiempo, y como Bob lo está mostrando muy bien en su libro y su trabajo, y como Joe lo ha demostrado muy bien en su trabajo y en su sitio web, solo tienes que mirar un periodo muy breve de cualquier parte de la historia de la Tierra y ver que el cambio, y el cambio dramático, son lo normal.
pero lo que han podido hacer es convencer a la gente de que los cambios repentinos o significativos o los cambios que estamos viendo ahora no son naturales, lo que significa que por lo tanto deben de ser algo que los humanos estamos haciendo, cuando en realidad son naturales. Entonces eso significa que nunca pueden equivocarse porque mañana habrá cambios más naturales, pero los presentarán nuevamente como antinaturales, y es el agujero del conejo en el que estamos atrapados. Está muy bien dicho. Ahora Bob. Bueno, ya sabes, Miro, ahora mismo que queremos recortar, nos dicen que nos veremos obligados, si se aprueba la ley, a recortar nuestro uso de energía en un 80%. Y ya sabes, yo no creo que la gente entienda que eso no es lo mismo que instalar algunas de esas bombillas especiales de ahorro. Si reducimos nuestro uso de energía en un 80% en los Estados Unidos, eso significa que podrás usar tu lavaplatos una vez a la semana. Probablemente no usarás tu secador de pelo en absoluto porque eso será superfluo. Podrás conducir al trabajo un día a la semana. Todo va a estar racionado. Y si nuestro presidente firma el Tratado de Copenhague en diciembre, tendremos que solicitarle a alguien en Bruselas permiso para talar un árbol en nuestro patio trasero. Tendremos que solicitarle a alguien en Copenhague permiso para volver a pavimentar nuestro camino de entrada. El granjero tendrá que solicitar permiso a alguien en Holanda para comprar una vaca nueva. Es horrible lo que esto hará a nivel de vida de todos en el mundo si esto sucede. Si de hecho el clima se vuelve más frío y si de hecho terminamos en una pequeña edad de hielo en diferentes partes del mundo, ¿no vamos a necesitar nuestra energía? ¿No vamos a necesitar nuestra calefacción? Absolutamente. Durante la última pequeña edad de hielo, esto proviene de H. Lamb, quien probablemente fue uno de los más grandes climatólogos del mundo. Él estudió la pequeña edad de hielo y dijo que en los 1600, durante ese periodo que ya saben, fue una pequeña edad de hielo porque los agricultores estaban solicitando a sus gobiernos locales impuestos más bajos porque sus campos estaban cubiertos de hielo. Pero lo que pasó en Reino Unido es que la temporada de lluvias duró 5 semanas más de lo normal. Significaba que los agricultores no podían plantar sus campos. Literalmente millones de personas murieron de hambre. Creo que el enfriamiento global es mucho peor que cualquier idea de calentamiento global. Un par de cosas con eso, Kim. Tuve el privilegio de visitar a Uberlambs en East Anglia en algunas ocasiones, mientras estaba haciendo mi tesis doctoral. Y Bob está en lo correcto. Él es el padre del clima histórico. Britt Bryson, por supuesto, también en los Estados Unidos. Quiero felicitarlo. Pero solo para enfatizar el punto de Bob, no se comprende la historia si no se comprende el cambio climático. Quiero decir que no comprendes el comercio de pieles y la demanda de pieles a menos que comprendas el frío que hacía, por ejemplo, en 1683. Había 1 metro de hielo en el río Támesis en Londres, Inglaterra, y como nos dirigimos ahora con la disminución de la actividad de las manchas solares, esto está completamente dentro del ámbito. Después de escuchar el análisis de estos 3 científicos en esta parte 3, rescatamos los siguientes 5 puntos. 1. Tiene muchísimo sentido el echarle la culpa al humano para hacer detener la industria de combustibles fósiles y que solo a través de la ruta de la ONU se puede lograr, así como lo hizo Maurice Strong para crear el panel intergubernamental sobre el cambio climático. 2. Más que claro de la importancia del papel del Sol como factor de la oscilación de los cambios climáticos, y el ignorarlo en los modelos computarizados resulta en pronósticos erróneos. 3. Fue muy revelador que el CO2 representa un efecto, no una causa. Es decir, a mayor temperatura, mayor CO2, pero no viceversa. 4. Los datos para impulsar una agenda política del clima vienen de un círculo cerrado de más de 40 científicos, los cuales solo revisan journals entre ellos, dando la idea que eso representa a la mayoría de los científicos. Y número 5. Nos quedó claro que aparte del CO2, los 3 científicos concuerdan en la dinámica de oscilaciones de micro y macrociclos. De 1900 a 1940 la Tierra se calentó, luego de 1940 a los 80 se enfrió, pero luego de los 80 a 1998 se calentó de nuevo. Sin embargo, del 98 al 2009 ya se estaba en un ciclo de enfriamiento, y por el seguimiento que le hemos dado al canal ADAPT 2030, los indicios que vemos es que seguimos en ese ciclo de enfriamiento. Para la última parte, Bob Felix, Joe Dalio y Dr. Timbold seguirán analizando el pasado, proponiendo escenarios futuros de lo que sería una glaciación y expandiendo en el papel del CO2. Pero por ahora sería todo, y nos vemos en la próxima parte o en el próximo video. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.